tenemos desde México al colega Álvaro Delgado del programa Los Periodistas del canal Sin Embargo. Él es periodista y escritor y vamos a conversar con él los próximos minutos. Álvaro, buenos días. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todo el auditorio desde la Ciudad de México. Déjame nada más precisar, Jaime, una cosa. Yo no soy escritor. Yo soy solo periodista. Soy periodista que hace libros. No me gusta la palabra escritor porque está, desde mi punto de vista, asociado a la ficción. Y yo no trabajo con ficción, yo trabajo siempre con información. Así lo he hecho en toda mi carrera. Lo hago cotidianamente como director de investigación en el sitio digital. Sin embargo, como lo hacemos también en el canal de YouTube, Sin Embargo al Aire, nada más eso. Sí, no sí, es por, a muchos les gusta porque les da seguramente un nivel. Esa palabra. Yo no, yo soy un humilde juntaletras, un periodista orgulloso de serlo, que vive en la realidad, no en la ficción, y vivo a nivel de piso, no en las élites. ¿Cómo está México, Álvaro, después de ese triunfo de Claudia Sheinbaum? ¿Qué dice el pueblo de México? Bueno, es que en primer lugar, la jornada electoral del domingo fue, en contra de muchos pronósticos, una jornada muy pacífica, lo cual es muy importante en un contexto como el que vivimos en México. El que la jornada electoral haya resultado exitosa con la instalación prácticamente del 100% de las casillas para que casi 100 millones de mexicanos pudieran acudir a depositar su voto. El hecho de que haya habido una participación pues de poco más del 60% de los mexicanos en posibilidad de votar, el hecho de que haya transcurrido la jornada al último con una fluidez en los cómputos, tanto en el programa de resultados preliminares como en los conteos rápidos que organizó la autoridad electoral, y el hecho también de que desde la noche misma de la jornada electoral y las primeras horas del día siguiente haya certeza, digamos, de quién ganó y quién no ganó, pues sí hace una diferencia muy importante respecto a otros procesos electorales en México. Eso en primer lugar. En segundo lugar, los resultados, Jaime, son resultados muy contundentes, históricos, no solamente porque fue la elección más grande de la historia de México, sino porque no ocurría primero que se haya elegido a la primera mujer presidenta. 200 años de vida independiente de México, es la primera vez que se elige una mujer para la presidencia de la República. Punto número 2, que haya recibido la coalición que la postula una mayoría calificada en las dos cámaras del Congreso, tanto en la Cámara de los Diputados como en la Cámara de los Senadores. Quizá pueda no alcanzarlo en el Senado, pero está a punto. Esto no ocurría desde hace 33 años. Y antes, la otra experiencia de este nivel de votación en las cámaras del Congreso, en la década de los 80. Es decir, en México no había habido ningún presidente que obtuviera una mayoría calificada desde 1991. Y en menos en la época democrática, digámoslo de esta manera, del 2000 para acá. Entonces, estos resultados han hecho que la oposición en particular esté aturdida, sacudida, que no termine de entender qué fue lo que pasó. Y el oficialismo evidentemente está pues contento, como es natural. El presidente Andrés Manuel López Obrador está feliz, como él mismo dice, y es un acontecimiento que a todos los que estamos
involucrados en la vida pública de México, pues nos exige que tengamos capacidad de análisis para procesar la lección que ha dado la sociedad mexicana a sus gobernantes, pero también a quienes están en la oposición, particularmente de la derecha. Veía que Xóchitl Gálvez ha impugnado los resultados. ¿Cuáles son las pruebas que tiene ella para que haya impugnado esto? Es muy curioso, Jaime, porque en la noche, primero, la propia Xóchitl Gálvez, como candidata de la coalición de derecha, se proclama ganadora. No muestra ninguna prueba de ello. Más tarde, después de que la autoridad electoral da a conocer los conteos rápidos, reconoce, inclusive se comunica con la candidata ganadora, claro, Claudia Sheinbaum, y ahora, el día de ayer, anuncia que va a impugnar. ¿Qué va a impugnar? No está claro. Hace un momentito, hace minutos, el Partido Acción Nacional, uno de los partidos de la coalición de derecha, anuncia también que va a impugnar. Y creo que están en un procesamiento. O sea, estas conductas tienen que ver con que siguen muy aturdidos por el tamaño de la derrota que vivieron. La derrota es contundente no solo porque no se materializó lo que ellos tenían como expectativa, que la elección fuera muy cerrada, que la distancia entre la ganadora, Claudia Sheinbaum, y Xóchitl Gálvez fuera de alrededor de 10 puntos. Ellos tenían presupuestado que si la diferencia era de 10 puntos, pudieran impugnar, judicializar la elección y eventualmente anularla. No solamente no se cumplió esa expectativa, sino que la diferencia es de más de 2-1. Entonces, de alguna manera ellos, lo que yo interpreto es que al impugnar es un poco procesar el enojo, un enorme enojo, porque hay un sector de la derecha en México que es muy rabiosa y que ante estos resultados exige pues que no se reconozca el resultado, sino que se impugne. Y pienso que la estrategia, que inicialmente no era esta estrategia de impugnar, tiene que ver de dar cauce al enojo, a la furia de muchos de quienes habían tenido la expectativa de que iban inclusive a ganar. No sé en qué se basaban, en sus propias mentiras, y eso me parece que explica esto. Álvaro, pero el domingo, al final de la jornada electoral, Xóchitl Gálvez puso varios X declarándose ganadora también, ¿no? Ya después se quedó callada y llamó a la presidenta electa a felicitarla. Pero no entendemos a la derecha. Así como es allá, también es acá en Ecuador, ¿eh? No tiene mucha diferencia. No, la derecha es igual en todas partes. Actúa con vileza, actúa con mentiras, actúa de una manera antidemocrática. Si no gana, entonces busca desacreditar a quienes ganan. Eso ocurre en los resultados electorales, pero ocurre también en el curso de los procesos electorales, en las campañas. En América Latina de manera particular. En el caso de México, en los más recientes 6 años, después del 2018, en vez de que la derecha pudiera articular una propuesta a los mexicanos, lo que hizo fue enfocarse en el choque, la confrontación con el gobierno y se olvidó de generar una propuesta alternativa a la del oficialismo. La propia selección de una candidata como la del perfil de Xóchitl Gálvez, digamos que daba la posibilidad de generar
algo más que una figura. No ocurrió. Y en buena medida el resultado de la elección de este domingo, que es un repudio a esa conducta de la derecha, una conducta mentirosa, una conducta vil, Claro. una conducta que no solamente hizo ganar a la candidata Claudia Sheinbaum, sino que le dio una mayoría calificada, que es un mandato popular que se puede traducir como no quiere esta oposición colaborar a las reformas que le hacen falta al país, entonces hay que quitar a esa oposición que estorba y hay que darle una mayoría constitucional a la candidata que ganó. Eso me parece que representa una de las lecturas del mandato popular del domingo. ¿Cuántos gobernadores sacó el partido de López Obrador, Morena? Ese es otro dato. Se renovaron 9 gobiernos locales, 6 de los cuales ya gobernaba Morena o gobierna. En los 6, los habitantes de esos estados le ratificaron su confianza al partido gobernante. En otros 2, les dio, Morena ganó un estado más, se lo arrebató, o sea, de los al 9, Partido Acción tiene Nacional. 7. 7. Y en los otros 2, uno, Guanajuato, que es, digamos, el emblema de la derecha, ganó el PAN, pero con una diferencia no tan amplia. Y en el otro, donde gobierna el partido Movimiento Ciudadano, que es la otra expresión de la derecha, un partido que ya no está nuevo, pero quiere dar esa impresión de ser lo novedoso, en el estado de Jalisco, está muy cerrada la elección. Entonces, también en esta elección de gobernadores hay una, digamos, apabullante victoria del partido gobernante, de la coalición gobernante que lidera el presidente López Obrador y ahora su sucesora Claudia Sheinbaum. Correcto. Mi compañera Carla Aro también tiene inquietudes. Álvaro, Carla Aro te saluda, muy buenos días. Bueno, es un Buen hito día en la historia de México, ¿no? Una mujer presidenta. Te pregunto, ¿el pueblo estaba preparado para una mujer presidenta o simplemente es el poder seguir manteniendo pues la línea de López Obrador? Claro que está preparada la sociedad mexicana para una mujer presidenta. De otra manera no hubiera ganado. Y no hubiera ganado con la contundencia. Yo creo que la sociedad mexicana sigue teniendo una conducta machista en un sector, pero el hecho de que hayan sido 2 candidatas mujeres, tanto de la izquierda como de la derecha, sí también da una idea de hasta qué punto en México hemos avanzado en el tema de la inclusión de las mujeres en todas las actividades del país. Y el hecho de que se hayan sido 2 candidatas a la presidencia, las punteras, y que haya ganado una de manera tan contundente como lo hizo, creo que da un dato de enorme relevancia. Y no solamente eso, el voto de Claudia Sheinbaum no obedeció solamente a las clases bajas, es un voto transversal a todas las clases sociales, porque la derecha decía, es que no va a votar por Claudia Sheinbaum la clase media. No, sí votó, sí votó. La clase alta también, por supuesto, por muchas razones, pero volviendo a la pregunta, sí, yo creo que hay un enorme porcentaje de mexicanos mayoritarios que ven como normal que una mujer dirija una nación, como hay tantas que dirigen estados, como hay tantas que son legisladoras, como hay tantas que son jefas de empresa, como hay tantas que
ejercen el periodismo. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que también es parte de un avance democrático en nuestro país y civilizatorio. ¿Y piensas que este avance se va a ver reflejado en la comunidad internacional? Y pregunto esto, bueno, porque ¿cómo percibe la comunidad internacional esta victoria? Y pongo esto a colación en estos momentos porque, bueno, Ecuador vivió hace poco un proceso electoral donde, pues, Sí. en una segunda vuelta también estuvo, pues, a punto de ganar la presidencia una mujer. Y a pesar de que las mujeres han ido alcanzando logros, posicionándose en espacios, de todas maneras aún sigue siendo difícil. Entonces, para los países de América Latina, para América del Sur, yo creo que sí marca un hito y una referencia. Y probablemente la comunidad internacional, sobre todo la del sur, esté muy a la expectativa de ese gobierno. Entonces, nos deja la vara bastante alta. Sí, sí. Por supuesto que ya en América Latina hemos tenido la posibilidad de ver gobernar a mujeres, a Dilma Rousseff en Brasil, que fue víctima de una canallada como Lula. En el caso de Argentina, con Cristina Kirchner, y bueno, para no hablar de años antes, pero hoy mismo en Honduras, en Chile, hemos visto mujeres gobernando, y en el caso de México, sí, efectivamente es un desafío para la propia Claudia Sheinbaum ser la primera mujer presidenta y hacerlo muy bien. Y yo pienso que lo va a hacer porque ya fue jefa de gobierno de la capital de la República Mexicana, fue autoridad local, ha sido secretaria del primer gobierno de López Obrador en la Ciudad de México. No es una improvisada, es una mujer que, hay que decirlo, no se propuso, como la mayoría de los hombres, llegar a la presidencia desde niña. De hecho, en una entrevista con ella hace el año pasado, yo le pregunté cuándo tú pensaste en buscar la candidatura para la presidencia. Y realmente desde en el 2021, es decir, hace muy poco. Pero evidentemente el presidente López Obrador advirtió en ella una personalidad con ese empaque que ha mostrado ya en la campaña y ahora como ganadora. Entonces, en ese sentido, yo pienso que también va a ser muy importante para que en México se potencien otras mujeres. Lo de Xóchitl Gálvez es importante, pero en México ya ha habido candidatas. En 1994 hubo dos, Cecilia Soto y recuerdo a Marcela Lombardo. Entonces, yo creo que el que le vaya bien a Claudia Sheinbaum va a generar que cada vez haya más. Hoy mismo hay muchas mujeres gobernando en México, gracias también a una ley que propicia la equidad de género de mitad hombres, mitad mujeres. Eso a algunos hombres no les gusta, pero mientras no se empareje el terreno, pues tiene que haber medidas jurídicas para garantizar el espacio a las mujeres. Ahora, ¿cómo ha tomado la oposición? Porque, bueno, también hay oposición, aunque sea en minoría, pero oposición. ¿Cómo ha tomado la oposición esta victoria? ¿Cómo crees que sea, pues, ese manejo en este momento de la nueva presidenta con la oposición una vez que asuma el poder? Mira, todavía tiene que procesar hasta el oficialismo el resultado de la elección. Ni al interior del oficialismo, o por lo menos no era generalizado, que se consumara el plan C, denominado así, la búsqueda de la mayoría constitucional en las dos cámaras del Congreso. Obviamente se perfilaba el triunfo de Claudia Sheinbaum y aún una mayoría de la mitad más uno en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Pero la mayoría constitucional sí sorprendió. A mí mismo me sorprendió. ¿Qué significa esto?
que todos, por supuesto, tenemos que procesar de manera serena el resultado de la elección. Con mayor razón en la oposición, que está aturdida, que no sabe cómo enfrentar lo que no estaba presupuestado en ellos. Eso significa que, desde mi punto de vista, que va a tener que modificar su comportamiento. Va a tener que decidir si continuar con la misma conducta que ha tenido en este gobierno y que no le ha resultado de manera positiva, o modificar a, digamos, dialogar, acordar, en el entendido de que la nueva presidenta no los va a necesitar. Al mismo tiempo, la nueva presidenta debe generar condiciones de diálogo, de inclusión, precisamente para no actuar de manera autoritaria, de manera arbitraria. Y creo que en ese sentido, Claudia Sheinbaum tiene la personalidad, tiene la disposición y la generosidad de poder incorporar a esa oposición, que sigue siendo muy importante, porque no es menor que 15 millones de mexicanos hayan votado por la candidata de la derecha. Son 15 millones de mexicanos que tienen una manera de pensar, que viven en un país que es democrático y que tienen todo el derecho de defender sus puntos de vista, y en ese sentido creo que también es un avance democrático en nuestro país asumir nuevas conductas con base en lo que el electorado les ha asignado a cada fuerza política. Ahora, Claudia Sheinbaum, desde tu conocimiento como periodista y haberla podido entrevistar, ¿es una mujer conciliadora o no? ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque, como usted sabe, tenemos un roce, un conflicto, ¿no? Una disputa, una disyuntiva entre México y Ecuador, ¿no? Por la invasión a la Embajada de México. Entonces, ¿cuál creerías tú, ¿no? Un poco conociendo cómo han sido las políticas de ella, su forma de actuar, que sea la posición, por ejemplo, de la nueva presidenta en torno a un caso de estos? No va a modificar la postura del gobierno del presidente López Obrador. No, porque no es una postura de personalidades, es una postura institucional del gobierno de México. Aún si hubiera sido la ganadora Xóchitl Gálvez, no hubiera modificado tanto la postura, porque es un agravio a México, no a un grupo. Entonces, en ese sentido, Claudia Sheinbaum va a mantener la misma posición del gobierno del presidente López Obrador en este aspecto. La personalidad de Claudia Sheinbaum es de una mujer científica que tiene una formación académica muy sólida, que viene de los movimientos estudiantiles. Yo soy menor de edad que ella, pero nos tocó participar cuando yo era preparatoriano y ella ya estaba en la carrera, en un movimiento importantísimo en México en 1986, 86-87. Pero ella viene hasta por razones familiares del movimiento del 68 en México. Entonces, es una mujer muy vinculada a la academia, es una mujer que tiene, digamos, convicciones muy firmes, una identificación de izquierda, no viene del PRI, y eso también, digamos, la hace tener un perfil que, sin embargo, en cuanto al proyecto con el que se identifica con el presidente López Obrador, no va a modificarse mayor cosa. Hay una posición en cuanto a los postulados para la política interior y para la política exterior. Y yo creo que son modos diferentes, son personalidades distintas, orígenes diferentes también, pero anclados el presidente López Obrador y Claudia Sheinbaum en un mismo proyecto. Un proyecto que el domingo fue
respaldado pues por 2/3 partes de los electores. Con esa pregunta me despido. Sabemos que hay gran injerencia de los carteles del narcotráfico no solamente en México, sino en todos nuestros países, ¿no? Y lo venimos viviendo y, por ejemplo, Ecuador viene sufriendo una descomposición terrible y nosotros sabemos que México viene luchando contra eso, ¿no? ¿Cuál es la posición o cuál sería la posición de la presidenta frente a esto? Porque de todas maneras ella va a tener una gran batalla y una gran lucha en continuar pues desbaratando todos estos carteles del narcotráfico que le hacen daño a México y al mundo entero. Sí, por supuesto. Hay una estrategia que es la estrategia de paz, no es una estrategia de guerra, y esta estrategia de paz es la que se resume en abrazos, no balazos, que no es abrazar a los narcotraficantes, como también se ha torcido, sino ir a las causas que generan que muchos jóvenes, por ejemplo, se incorporen a los grupos criminales. En la medida en que se atienda a las causas de la desigualdad en México, de la pobreza, en esa medida, ese es el plan, puede irse contrarrestando a los grupos criminales, no solamente de las drogas, sino de la extorsión y de otro tipo de conductas criminales. En este gobierno, el del presidente López Obrador, sí hay, digamos, un reproche de inclusive simpatizantes de él en el sentido de que faltó. Él mismo lo admite y él mismo hace años dijo, si no logramos serenar a México, no vamos a acreditar a nuestro gobierno. En medios de la violencia criminal que prevalece, sin embargo, la mayoría de los mexicanos le ha dado un respaldo. Ahora, la política desde el presidente López Obrador va a ser continuada por Claudia Sheinbaum. Eso también es una certeza. ¿Va a haber modificaciones? Sí, pero en lo general va a continuar. Y bueno, también en este tema es muy importante lo que hace Estados Unidos. Mientras siga habiendo, lo sabemos todos, lo sabe, es el lugar común. En la medida en que siga habiendo un mercado como el que existe en Estados Unidos, pues el negocio va a ser llevar droga a Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, mientras tampoco cambie la estrategia estadounidense, incluyendo el análisis de legalizar las drogas, pues el problema va a continuar. Se trata de seguirlo acotando, pero en México lo que menos queremos es que haya una estrategia de guerra, sino que se le arrebate a los grupos criminales a los jóvenes de manera particular y que los jóvenes tengan el cauce de la educación, el cauce del trabajo bien remunerado para ir acotando estos grupos criminales que van a seguir actuando, llevándose la droga a Estados Unidos, al mayor mercado de drogas en el mundo. Es que no hay que solo combatir el problema, sino las causas del problema. Pues sí, exactamente. Sí, de pronto ve uno, yo entiendo la estrategia del presidente López Obrador, pero también hay de pronto grupos criminales muy desafiantes. Se les va acorralando. También la estrategia de capturar a los cabecillas no resultó eficaz, hay que decirlo, porque inmediatamente se reproducen. Hay que ir, pienso que con mayor determinación, a las finanzas. Y ahí este gobierno se quedó corto. Ahora, ¿cuáles son las obras pendientes y las que le tocará empezar a Claudia Sheinbaum de lo que no pudo hacer tal vez Andrés Manuel López Obrador? Obras importantes para México. ¿El Tren Maya? Ese está hecho y falta solamente completarlo en el tramo pendiente. Pero en el caso de los planes de infraestructura que tiene Claudia Sheinbaum, son muy relevantes porque hay que aprovechar
la relocalización de empresas, y en el caso de México, siendo un país tan vecino de Estados Unidos, pues claro que está generando una mayor llegada de inversiones, y eso requiere también ampliación de infraestructura. Y eso está previsto en el plan de Claudia Sheinbaum, no solamente en términos de infraestructura de comunicaciones, sino de energía y energías limpias. Habrá indiscutiblemente con Claudia Sheinbaum otras prioridades de desarrollo que diferentes a las del presidente López Obrador, y es correcto, hasta por una visión diferente que tiene ella, pero forman parte del mismo proyecto, no están disociadas. A México le urge profundizar más en educación, en generar cuadros educativos, cuadros profesionales, también para las nuevas circunstancias, generar polos de desarrollo para diversificar el desarrollo del país en diferentes regiones, la continuidad en los ferrocarriles, por ejemplo, en los puertos, en la infraestructura hidráulica. En ese sentido, hay una claridad y lo ha enunciado Claudia Sheinbaum, y esto también va a detonar mayor empleo y obviamente no solamente mayor crecimiento económico, sino más desarrollo, es decir, incorporar a más mexicanos al crecimiento, al desarrollo del país, y sacar fundamentalmente a más millones de mexicanos de la pobreza y de la pobreza extrema. Ya en la recta final, Álvaro, ¿cuál ha sido la reacción de los grandes medios de comunicación que apoyaban a la candidata de la derecha? Bueno, hay de todo. Hay quienes están tratándose de acomodar después de que eran porristas de la derecha, de Xóchitl Gálvez, tratándose muy pragmáticamente de acomodar, que no engañan a nadie, los conoce la gente, ¿no? Ayer, por ejemplo, vi a Joaquín López Dóriga, que es uno de los periodistas corruptos de México, que es muy pragmático porque, pues sí, muy suavecito ya, con Morena. Hay otros, sin embargo, que siguen envalentonados, furiosos, particularmente a los que perdieron privilegios también en el gobierno del presidente López Obrador. Hay otros que han sido inclusive expulsados de los medios convencionales y se han refugiado en medios digitales, que siguen estando envilecidos. Yo pienso también que una elección como esta nos coloca a todos en nuestra dimensión. Quienes podemos tener una posición política, ideológica, que se vale, por supuesto, que no hay que ocultar. La diferencia es si se tiene compromiso con la verdad o con la mentira. Y eso creo que también la sociedad mexicana lo entiende y ha castigado a los mentirosos. Y van a todos tenemos que tener la capacidad de analizar con serenidad lo que ha pasado, lo que está pasando, claro, y ejercer nuestra responsabilidad de informar como periodistas que somos. Hay periodistas que al mismo tiempo pues, son muy condicionales, por ejemplo, del oficialismo. Yo creo que el deber sustantivo del periodista es con sus audiencias, con la sociedad, capaces de informarle no solamente a quienes simpatizan con un proyecto, sino a quienes lo combaten. En ese sentido, también es muy bueno lo que pasó el domingo en México, lo que ha pasado en México en los más recientes años, y pues, de modo, les va a ir
les va a seguir yendo mal a los mentirosos, a los manipuladores, a los deshonestos, a los hipócritas. ¿Es verdad que con la mañanera de Andrés Manuel López Obrador las audiencias de los noticieros de la televisión en la mañana bajaron porque la gente en vez de ver la televisión veía a AMLO? ¿O lo ve todavía? Forma parte de un fenómeno global, en primer lugar. La televisión tradicional en la que crecimos muchos, pues es evidente que ha caído en sus audiencias por las nuevas tecnologías, por las nuevas opciones que permite, por ejemplo, YouTube. Y en ese sentido, en las audiencias en México de la televisión, de las dos principales cadenas y de las otras que existen, sí se ha caído. Y entonces se han caído y los anunciantes pues están buscando evidentemente dónde están las audiencias para invertir mejor su dinero. O sea, pudieran invertir en la mañanera algunos anunciantes, ¿no? No, digo, no porque no lo comercializa el presidente, pero lo que digo es, además de ese fenómeno, entonces se han ido generando otros fenómenos de comunicación por las redes sociales, que entonces ahí sí los anunciantes prefieren invertir su dinero. Pero también se ha derrumbado las audiencias en la televisión tradicional y en la radio por la falta de credibilidad de sus rostros, particularmente los informativos. Y eso creo que en el caso de México sí tiene que ver con un avance en la democracia en el país, a lo que ha contribuido el presidente López Obrador con una potente conferencia de prensa en las mañanas que ha derrumbado también muchos esquemas tradicionales y que, pues sí, va a implicar un punto de quiebre, o puede implicarlo, si Claudia decide no continuarlo. Yo creo que debe continuarlo y lo va a hacer con estilos distintos, por supuesto, pero la mañanera va a seguir siendo un fenómeno de comunicación, de estudio, no solamente para México, sino para el mundo. Te había dicho que lo va a analizar, no sabe todavía si lo va a seguir. Yo creo que lo va a continuar. Yo creo que lo va a continuar. Porque si no, le caen los chayoteros encima, pues no. Por una parte, pues la mañanera sirve para desmontar las mentiras apenas se publiquen en los diarios en la mañana. Son 2 horas diarias, ¿no? Puede ser una, por ejemplo. El presidente agarra monte, como decimos acá. A veces se pasa de las 2 horas, creo, ¿no? A veces se pasa. Pero yo pienso que con Claudia, que sin duda va a continuarlas, será diferente porque es una personalidad diferente. Pero no puede prescindir, creo yo, de un fenómeno, de un instrumento de comunicación social en que se ha convertido la conferencia de prensa mañanera. Tengo una última pregunta que me la transmite el economista Víctor Andrade, un fiel seguidor del programa. Me dice que si lo sucedido en México es una lección para América Latina. No sé, yo creo que a la medida en que en México haya fenómenos políticos, pero particularmente en la medida en que en México haya, como hay, un proceso de consolidación democrática con nuevas formas de gobierno, en este caso con una forma de gobierno diferente a las izquierdas continentales, con una manera de instrumentar el combate a la desigualdad, el combate también a lacras que arrastran nuestras sociedades, incluyendo los poderes mediáticos, en esa medida puede convertirse en un ejemplo para América Latina. Porque el caso del gobierno de López Obrador no es la izquierda tradicional, no es la izquierda... ¿Es el progresismo, tal vez? Sí, yo digo que es un término más moderno. Claro, él lo llama el humanismo mexicano.
y, 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 y lo hace también como una manera de comunicar de diferenciarse de lo que ha sido una campaña brutal en su contra desde hace más de 20 años. Es que es Chávez, es que es Evo Morales, es que es Kirchner. No, es diferente. Y sí es diferente. Entonces... Y es un gobierno probado, pues, ¿no? Sí, ahora el asunto son los resultados. El asunto son si da resultados particularmente en lo que es la misión, no solamente la visión, sino la misión de la izquierda, de un gobierno progresista que es incorporar al desarrollo a mexicanos que han estado excluidos históricamente, a los pobres, a los indígenas, y eso en México indiscutiblemente ha ocurrido. Una pregunta más, Álvaro. El tema de la Embajada de México, ¿eso fue con un propósito tal vez de afectar las elecciones en tu país? ¿Puede ser? Puede ser en la medida en que estuvo enterado Estados Unidos. Y Estados Unidos no termina de perder la vocación colonialista e imperialista, y menos ante un vecino y con un presidente de un vecino que tiene este perfil. Es un poco como lo que pasa con las campañas desde Estados Unidos para vincular al presidente López Obrador con el narcotráfico, que por lo demás han resultado fallidas, unas y otras, tanto las campañas para vincular al presidente López Obrador con el narcotráfico, como el caso de la Embajada de México en el Ecuador. En la medida en la que haya autoridad política, autoridad moral y autoridad a secas, como es el caso de México, pues podrá haber planes, tramas, con la complicidad de personeros de Estados Unidos, como el presidente de Ecuador, que van a estar destinados al fracaso, no tengo la menor duda de eso. ¿Cuántas personas entran en la Plaza del Zócalo en México? Te lo pregunto porque el día de... ¿Cómo se llama? Es una vieja discusión. ¿Cuántos caben? A mí siempre me ha parecido irrelevante. Porque vi abarrotada esa plaza el día del discurso de la candidata Sheinbaum. Y también con la candidata Xóchitl Gálvez. Me parece, a mí yo no pienso, digo, que la oposición llene la Plaza de la Constitución, el Zócalo de la Ciudad de México, emblemático de las luchas de izquierda, también es positivo, también es símbolo de un país como es México, que es plural, que es diverso y que, sin embargo, la voluntad mayoritaria es la que se impone. Sí, pueden caber 300,000, 400,000 personas. Y, claro, el cierre de campaña de Claudia Sheinbaum el miércoles de la semana pasada, le faltó llenarlo porque estaba ocupado una parte por los maestros manifestantes, lo cual también revela, desde mi punto de vista, que se pueden manifestar juntos quienes no estén de acuerdo, y eso es un dato nuevo. A esto no estábamos acostumbrados hace no mucho. De ese Zócalo fueron expulsados con chorros de agua por el gobierno, por el presidente Enrique Peña Nieto, maestros que se manifestaban contra una reforma que revirtió el actual gobierno. Y aún así hay maestros que protestan y están en su derecho, y se puede hacer, hay las garantías para hacerlo. Álvaro, no te quito más tiempo, muchísimas gracias. Disculpa cualquier cosa. Al contrario. No, hombre, estoy a sus órdenes, me da gusto saludarlos, saludar al auditorio de América Latina, que yo sé que lo tienen, como también lo tienen aquí en México. Muchas gracias. Un abrazo para Álvaro Delgado, periodista de Sin Embargo, conversando con nosotros en esta mañana aquí en Ecuador en Directo.